el pasado consejo al que te refieres, 45º. En la historia de nuestra organización sindical lo celebramos el pasado día viernes 21 de octubre, en pleno apego a la norma estatutaria que nos rige, que dice que debemos de rendir un informe anual y planificar nuestras actividades de un nuevo ciclo en el marco del desarrollo de nuestro y reunión de nuestro máximo órgano de gobierno, que en este caso es el Congreso o el Consejo. Para nosotros fue el 45º, en donde rendimos puntualmente nuestro primer informe de gestión. Yo pensaría, y creo que los maestros salieron convencidos, con resultados favorables, en medio de un año complicado en todos los sentidos. Venimos saliendo del tema pandémico. Dimos cuenta de la aplicación, por ejemplo, de 2 vacunas de refuerzo, en el que nos apoyó el gobernador constitucional del Estado de México, don Alfredo del Mazo. La primera vacuna se aplica en mayo, pero del 21. Nosotros logramos que nos concedieran la aplicación de 2 refuerzos, uno en enero-febrero y otro de manera reciente en pasados días. El crecimiento económico del 6.3% en nuestro incremento salarial, más el 3%, 1, 2 o 3% adicional en correspondencia al convenio federal, el crecimiento en diferentes prestaciones económicas que dan una buena diferencia económica. Claro está, siempre nos quedamos con el interés de poder lograr más, y nosotros como dirigencia también lo pensamos, no solamente los maestros, y vamos con renovados bríos a enfrentar nuestro segundo año de gestión. Cumplimos exactamente el año el día de mañana, día 28 de octubre de 2022. Regresando a esto que decía este tema histórico de esta oficina, pues desde aquí se constituyó el sindicato independiente más importante, no solo de México, sino de América Latina. Así es. Bueno, arrancamos originalmente, hace un rato hacía un recuento histórico, los maestros mexiquenses iniciaron a rodar la idea de unirse y organizarse a mediados de la década de los años 20 del siglo pasado, 1926 para ser precisos. Un grupo de 20 maestras y 6 maestros. Siempre ha sido mayoritario el sector femenil en el gremio magisterial. 20 maestras y 6 maestros, entre ellos recuerdo Elisa Estrada, Clara del Moral, espero no equivocarme, Eudoxia Calderón. Iniciaron con una pequeña organización que se llamó Sociedad Mutualista Ánfora. Y estoy seguro que desde esos años identificaban 2 conceptos que son fundamentales para la práctica sindical: la unidad y la solidaridad. El sentido de identificarse como parte de un sector social fundamental para el desarrollo de los pueblos y las sociedades, que es el de los maestros. Vino posterior a ello una serie de intentos de organizarse a lo largo y ancho del Estado de México, hasta que en el año 52, un año previo, 51, hay una efervescencia al interior del Estado por lograr acrisolar mayor unidad y cohesión entre los trabajadores docentes. El maestro Agripín García Estrada, alentado por diferentes sectores magisteriales, hace un largo recorrido
visitando a los maestros del oriente, del norte, del sur, del poniente de la entidad. Y el 1 de octubre de 1952 se desarrolla nuestro Congreso Constituyente. Y a partir de esa fecha tenemos una organización siempre inquieta, dinámica, exigente, activa, propositiva, que se llama Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Lo señalabas tú muy bien, el sindicato independiente de trabajadores de la educación más grande del Estado de México Sí. y de América Latina, no solo por la numeralia que traemos más de 105,000 afiliados, sino por el talento y talante de los trabajadores docentes que están agremiados a esta organización sindical a nivel nacional, calificados como uno de los mejores magisterios del país. ¿Por qué diría que se distingue? Yo sé que el magisterio mexiquense, los maestros estatales, se distinguen no solamente del resto del magisterio en el estado, sino incluso del país. ¿Por qué diría que se distinguen? ¿Cuáles son esas cualidades que los distinguen? Partamos de esos dos conceptos que ya cité. Es un magisterio que entendió desde el inicio de su historia como organización que la unidad, la fraternidad y la solidaridad eran fundamentales para ser un gremio fuerte. Punto número uno. Punto número dos. Es un magisterio plenamente identificado con la sociedad del Estado de México, comprometido por vocación con el desarrollo social de la entidad. Pongo un ejemplo, Nezahualcóyotl, Ciudad Neza. No es el último municipio, claro está, pero es de los más jóvenes municipios de la entidad, que hace 40 años nadie quería ir a vivir a Neza, ir a trabajar a Neza. Hoy, en aquellos ayeres le decían Nezahualódotl, y hoy le dicen Ciudad Nezahualcóyotl, una de las ciudades con mejor trazada, muy organizada, en donde sí puedo garantizar, y lo digo con mucha certeza, la comunidad magisterial fue a construir en buena medida Ciudad Nezahualcóyotl. Tuvimos un maestro en nuestro gremio, aquí al interior fue secretario de preparación profesional, impulsor severo, que es otra de las líneas que habré de trabajar, de la profesionalización de la práctica docente. Su nombre, Camerino Lara Castillo, egresado de la Escuela Normal Superior de la Ciudad de México. Como delegado sindical, impulsó la creación de la Normal Superior del Estado de México. Era el trienio por allá de los años 64-66, era secretario don Ignacio Torres Olascuaga, y se impulsa desde aquellos años la necesidad de profesionalizar aún más la práctica docente. Y desde aquí, desde donde tú estás sentado, se impulsó la creación de la Escuela Normal Superior del Estado de México, una institución que nos vino a dar forma y sentido a muchas generaciones de maestros. Después vino el Instituto Superior de Ciencias de la Educación, ya con don Germán García Moreno Beltrán, iniciada la década de los 70. Pero aquel maestro retomó parte de un fragmento de un discurso de un gobernador, no voy a decir nombres porque luego son medios complejos manejar los nombres, pero don Camerino lanzó una sentencia en aquellos años muy bonita. Hoy lema de la Normal Superior: formemos hombres
que forjen pueblos. Fíjate qué bonito, Sí, ¿eh? sí, sí. Por eso, y muchas cosas más, somos uno de los mejores magisterios del país. Un magisterio preparado. Hoy yo te puedo decir que la mayor, casi más del 90%, 95%, tiene licenciatura. Y yo hoy te podría decir que más del 40% del magisterio tiene estudios de maestría. Y vamos por arriba del 10, 15% que tiene doctorado. Es un magisterio que se preocupa por su permanente capacitación y actualización. Es un magisterio inquieto que de manera permanente piensa que la formación y la actualización permanente nos seguirá permitiendo ser, en principio, uno de los mejores magisterios del país y, en consecuencia, una de las mejores organizaciones sindicales de trabajadores de la educación de toda la República Mexicana. Yo agregaría liderazgo que ejercen naturalmente en las comunidades, naturalmente también en sus salones de clase, y como organización también un liderazgo, pues que hay que reconocer que incluso se sigue en otras organizaciones, ¿no? Sí, la práctica de ser maestro sin duda es la práctica de ser líder. Tú, cuando te entregan un grupo de niños de preescolar aún, tú como maestro eres el líder de ese pequeño grupo de alumnos. Si te entregan un grupo de primer año de primaria, tú eres el líder, que habrá de tener la capacidad y la sabiduría de modelar, fíjate, el pensamiento y la personalidad de esos niños, no de uno, porque ninguno te va a quedar igual. No, no. Todos son distintos. Algunos pedagogos inclusive dicen, educar es un arte. Y algunos también, al menos de mis maestros, decían, la formación o el trabajo del maestro o la práctica de ser docente es una práctica de orden artesanal. Y el ser artesano es hacer, por ejemplo, es una mala comparación, pero es difícil que los jarros te queden igual. No, no, no. Y más aún tratándose de mentes, de pensamientos, de personalidades, ninguna te va a quedar igual. Mas, sin embargo, seguimos siendo líderes de esos pequeños grupos, pero después amplíalo al espectro escolar y el maestro sigue siendo líder. Y ahora amplíalo al nivel social porque tenemos contacto con los padres de familia y tenemos que entrar en contacto con las autoridades municipales o estatales. Y en consecuencia tenemos que impulsar y ser conductores del sentir de la comunidad y nos convertimos en los mejores gestores, porque vamos a gestionar con la presidencia municipal el agua potable, la luz, el remozamiento de sanitarios, eh, mejores condiciones de esparcimiento al interior de las escuelas. Y aquí seguimos siendo líderes, porque ahora somos el conducto para hacerle saber al gobierno del Estado de México las necesidades más sentidas de un gremio integrado por más de 105,000 maestros y que luego se vuelven derechos. Sí, Ajá, porque sí, digo, sí, se construyen, ¿no? citaré dos ejemplos rápidos. Por ejemplo, lo que hoy los maestros, como trabajadores docentes, decimos, el aguinaldo es mi derecho. Y sí, sin duda, nadie puede decir lo contrario. Es un derecho que tenemos los maestros, pero partió de una sentida necesidad de los maestros arrancada la década de los 50 aquí con nosotros, y que lo hicimos realidad por primera vez por allá por el año 53-54 con don Agripín García Estrada. Nuestro primer aguinaldo.
Y hoy los trabajadores de la educación queremos más, tenemos 60 días, queremos y merecemos más, siempre lo vamos a decir así. Pero hoy decimos, es mi derecho. Sin embargo, este derecho pasó por diferentes filtros para poder ser un derecho. Y nació del sentimiento de los maestros de aquella época. Decían, es que requerimos, pedimos, merecemos un aguinaldo. Y la dirigencia de aquella época, encabezada por don Agripín, logra el pago del primer aguinaldo. Era gobernador don Salvador Sánchez Colín. Y hoy los maestros de esta época, 70 años después, porque estamos cumpliendo 70 años de historia sindical, decimos, tenemos el derecho al pago de 60 días como aguinaldo anual. Y es mi derecho, sí. Pero sin duda ese derecho que hoy recibimos como maestros costó sudor, lágrimas, esfuerzo, desvelos, y que hoy con mucha satisfacción lo recibimos y lo gozamos. Otro ejemplo, los días económicos, un logro de 1991 con el maestro Marco Antonio Mejía González. 3 días económicos que pedimos los maestros de la época, esa sí ya me tocó, porque a veces los maestros podemos ser los mejores formadores, pero tenemos en el abandono a nuestros hijos. A veces no tenemos derecho a ir a reuniones de paz de familia, no teníamos, corrijo. Y los maestros de aquella época, arrancada la década de los 90, última del siglo pasado, impulsamos en ese tipo de consejos y congresos, secretario general, requerimos que se gestione 1, 2, 3 días económicos para poder atender nuestros asuntos personales, incluyendo entre estos las convocatorias de padres de familia de las escuelas en donde están inscritos nuestros hijos. Y logró la dirigencia de la época 3 días, 3 días que tú podías gozar. Hoy tenemos 17 días. Y los maestros de hoy podemos decir, es nuestro derecho. Sí, pero partió de una necesidad que transitó por muchas de estas oficinas para poder lograr, con la voluntad del gobierno del Estado de México, que hoy digamos, tenemos el derecho de gozar de días económicos para poder atender asuntos de carácter personal. De ese tamaño han sido las dirigencias que hoy tenemos. Digo, habré de hacer la presunción también de que en mi caso, a mí me toca ser al día de hoy el secretario general más longevo de la historia. Llego a los 53 años, 8 meses de edad, 33 años de servicio cumplidos. Y llega uno con, al menos con conocimiento en buena medida de la historia de mi organización sindical, que me obliga a retomar la estafeta, me obliga y me compromete a tomar la estafeta de quienes me han antecedido en el ejercicio de la Secretaría General para redoblar esfuerzos e intentar mejorar los beneficios que hasta ahora goza el magisterio mexiquense. ¿Es difícil, es complejo ser líder de líderes? Es complejo, pero también es gratificante y lleno de satisfacciones, porque es darte la oportunidad de servir y escuchar a tus iguales. Es darte la oportunidad de escuchar y abanderar las necesidades más sentidas de tus iguales y llevárselas a la parte patronal, gobierno del Estado, y presentar los mejores argumentos en defensa del reconocimiento que buscamos como maestros para la satisfacción de las necesidades que siente la base magisterial. Es complejo porque siempre hay grandes retos y
si no fueran grandes retos, pues ya los hubiéramos resuelto. Hay inclusive necesidades que se vienen postergando, postergando, postergando. Y pues alguien las tiene que resolver, tal vez ni sea yo. Hay muchas cosas que se iniciaron. El trienio pasado, por ejemplo, y que a mí me toca resolver. Hay cosas que tal vez yo inicie y ni siquiera las termine el que sigue o la dirigencia que sigue. Voy a citar un ejemplo. Cada año celebramos el 30 de noviembre el reconocimiento jurídico de nuestra organización sindical, hecho acontecido allá por el año del 66. Era secretario general don Nacho Torres Olascoaga. Mas, sin embargo, pocos sabemos que esa necesidad fue impulsada 5 o 6 años atrás por don Manuel Hinojosa Giles como secretario general. Él se da cuenta que nos falta el acta de nacimiento del sindicato de maestros. Entiendo ese reconocimiento jurídico. Toma de nota hoy. Sí. Y dice, pues es que somos un sindicato instituido de facto, o sea, porque los maestros dijimos necesitamos una organización sindical que nos organice, defienda y sean nuestros representantes ante el gobierno. Y dijeron, ¿y cómo no tenemos acta de nacimiento? Y don Manuel Hinojosa Giles, que era un hombre muy sabio y aventajado en la formación sindical para la época, él era un maestro forjado en las luchas sindicales de los años 30. Y también debo de presumir del maestro Manuel Hinojosa Giles, que es el único secretario que cuentan las crónicas magisteriales que fue electo por aclamación. Fíjate. O sea, qué bonito este concepto. O sea, no por mayoría relativa, no. Por aclamación. Así están las crónicas de elección de don Manuel. Y se da cuenta este personaje que nos falta el reconocimiento jurídico, que no tenemos acta de nacimiento. E inicia por allá por los años 59, 60, la búsqueda del reconocimiento jurídico. Le sucede don Juan Laredo García y continúa con la antorcha encendida en búsqueda del acta de nacimiento. Y se la entrega a don Nacho Torres Olascoaga y la logra él.